Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Bienvenidos a su noticiero Voces. Hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Les saluda Ana Gilmara Vilches y en esta ocasión queremos hacer una especial mención a nuestros colaboradores de Voces en Libertad, quienes hacen posible que este noticiero salga al aire y además que la plataforma exista. Estos son periodistas dentro de Nicaragua, en Centroamérica, Costa Rica, España y aquí Estados Unidos. Nuestro cariño y solidaridad con todos ellos. Algunos han tenido, como nosotros, que salir al exilio y otros permanecen en Nicaragua haciendo su mejor esfuerzo para llevarle la información. Y nosotros empezamos con las noticias, casualmente de uno de nuestros colaboradores, Artículo 66. Y es que desde hace ya un tiempo familiares y organizaciones de derechos humanos lo venían denunciando. Nicaragüenses que han sido deportados desde Estados Unidos son recibidos por autoridades del gobierno de Nicaragua y sus nombres son buscados en listas al llegar al aeropuerto. Artículo 66 hoy recoge el testimonio de un nicaragüense que cuenta como 15 jóvenes que habían sido deportados junto a él desde sitios como Oklahoma, Luisiana y Arizona y llegaron a Nicaragua este 2 de mayo, fueron retenidos y trasladados al Chipote. Manuel Altamirano Castro es uno de ellos, de acuerdo a este testigo anónimo. Manuel salió a Estados Unidos en octubre y se entregó a las autoridades estadounidenses en enero. Aquí estuvo detenido por varios meses. La promesa del gobierno de Nicaragua de que no encarcelaría ni perseguiría a quienes regresen al país fue el motivo por el que a Manuel se le negó su asilo en Estados Unidos y lo condenó a la deportación. Dijo a Artículo 66 el hermano del joven, quien confirmó hoy que fue liberado anoche. Al desconocer el nombre de los otros detenidos, es difícil saber cuántos de ellos permanecen detenidos o quedarán retenidos en el Chipote. Bueno, en otras informaciones, los nicaragüenses en Costa Rica ya tienen una oficina para recibir acompañamiento en temas de derechos humanos. Nicaragua Actual nos cuenta de qué se trata este colectivo Nicaragua Nunca Más. En Costa Rica el colectivo ya cuenta con una oficina para atender a los nicaragüenses desplazados por la represión estatal desatada en abril 2018. Aquí hay una gran cantidad de exiliados, hay más de 50.000 nicaragüenses que se encuentran en el exilio y que están en Costa Rica. Una muy buena parte de estos nicaragüenses ha tenido que salir bajo la bala, saliendo de la cárcel, sin denunciar en Nicaragua porque no hay posibilidades para denunciar, no hay las condiciones, lo que hay es un ambiente de terror prácticamente, que es lo que nos han impuesto, y estas víctimas se encuentran aquí y sus casos tienen que ser documentados. Los defensores de derechos humanos documentan las historias de torturas. El alicate fue muy mencionado en las formas de torturar, ya sea que con eso que te levantaran las uñas o te arrancaran las uñas, o también para aplicarlo como un método de choques eléctricos. A una víctima le pusieron en la clavícula un alicate, lo mojaron e hicieron varias descargas eléctricas hasta que quedara inconsciente. Las horas de madrugada eran utilizadas para arrancar las uñas. Esto fue dicho
por Lenín Rojas, pero también tenemos un testimonio que asegura que le arrancaron las uñas y 2 personas que le amenazaron con arrancarle las uñas. Y una de ellas se le introdujo su dedo en una máquina rústica en la cual bajaba una aguja, se la ponían debajo de la uña y amenazaban con jalarla a presión. El colectivo de defensores de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más cuenta con una página de Facebook y están ubicados en el barrio El Carmen de la iglesia San Cayetano, 400 metros al sur. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes. Hoy 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y las cifras no son alentadoras para Nicaragua, según Reporteros Sin Fronteras. Y es que en nuestro país los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte. En las manifestaciones a menudo son agredidos, reporta esta página Reporteros Sin Fronteras. Desde abril de 2018, cuando se agravó la crisis política en el país, la represión de la prensa independiente se ha vuelto feroz. Algunos periodistas han sido encarcelados, acusados de terrorismo. Otros se han visto obligados a exiliarse. En medio de esta situación de violencia, la prensa independiente no alineada carece de recursos económicos y no cuenta con equipo para protegerse durante las manifestaciones. Por ejemplo, chalecos antibalas, dice Reporteros Sin Fronteras. Nicaragua se encuentra en el puesto 114 en la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2019. El año pasado se encontraba en el puesto 90. Es decir, cayó 24 puestos en 2019. En Nicaragua tenemos una situación sombría para la libertad de prensa. Por primera vez en 30 años, 2 periodistas, Lucía Pineda y Miguel Mora, son mantenidos en calabozos sin cargos consumados. Son rehenes del régimen de Ortega, dijo hace unos días el relator especial para la libertad de prensa de la CIDH. A ello se le suma la acusación de la Fiscalía al periodista Marlon Powell Sánchez, quien tenía meses de estar secuestrado en las celdas del Chipote en aislamiento, sin acceso a ropa o alimentos. Lo acusan de crimen organizado, robo agravado e incendio en perjuicio del Estado de Nicaragua. En un comunicado de prensa, la Alianza Cívica señaló que las sanciones son consecuencia de la represión y censura y el abuso del poder, y exigió el cese a la criminalización del ejercicio periodístico y reiteró su demanda de libertad a los periodistas Lucía Pineda Ubao, Miguel Mora, Edwin Carcache, Hansel Vázquez, Marlon Fonseca Román, Marlon Jerónimo Powell, el retorno seguro de los 68 periodistas exiliados, la devolución y reintegro de bienes confiscados y licencia y la entrega del material retenido en aduana. Recordamos también al periodista Ángel Gaona, asesinado mientras ejercía su trabajo, dice la Alianza Cívica. La situación del periodismo nicaragüense se abordó este 3 de mayo en el foro Libertad de Prensa en las Américas, en el sur de la Florida. Nuestro colega Luis Galeano conversó para el noticiero Voces con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y esto fue lo que le dijo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siempre ha tenido un perfil bajo, siempre ha actuado detrás del escenario, detrás de la escena, pero cometiendo los mismos abusos y privilegios de poder que se cometen en Venezuela o en Cuba. Y esto, bueno, salió a relucir después de abril del año pasado con las manifestaciones, hasta que el gobierno lo que hizo fue criminalizar la protesta, la manifestación pública y cerrar. Así que en Nicaragua yo diría que en este momento se vive un problema de libertad de expresión, de libertad de prensa, más agudo que en el propio Venezuela. Miguel Mora recibió el premio en nuestra asamblea en octubre, en la asamblea que se realizó en Salta, Argentina. Y recuerdo que en Argentina, y en su discurso dijo: me temo que voy a tener represalias por este premio que estoy recibiendo a nombre de todos los periodistas independientes de Nicaragua, porque el premio era para traerlo a él, pero era para la prensa nicaragüense. Dicho y hecho, semanas después fueron apresados y realmente la CIP lo tomó como una represalia directa a lo que había sucedido, algo que acabamos de nuevo de denunciar en nuestra última reunión en Cartagena,
y que nos lleva de nuevo ahora, tal vez a fines de mayo, a estar presente de nuevo en Managua, en la cárcel, pidiendo la liberación de ellos dos, si es que no se da antes por el acuerdo que ojalá pudiera haber en la alianza, ¿no? Ojalá que suceda. Bueno, hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el periodista Wilmer Benavides, quien se encuentra en Nicaragua y denuncia la persecución y el asedio de parte del gobierno. Ya volvemos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Ya estamos de regreso y en el marco de este Día Mundial de la Libertad de Prensa vamos a conversar con Wilmer Benavides, periodista nicaragüense, periodista independiente que estuvo trabajando como reportero para Canal 12 durante los meses más intensos de la represión en Nicaragua. Él está allá y vamos a enlazarnos con una videollamada con él. Hola Wilmer, ¿nos escuchas? Hola Ana Gilmara, buenas. Gracias por haberme invitado en esta ocasión, en esta nueva edición de Voces en Libertad. Y a preguntarte cuál es la situación del periodismo independiente en el país hoy y cómo ha sido tu situación. Vos has denunciado persecución, has denunciado acoso. En tu casa amanecieron pintas que hiciste públicas. Contanos cuál ha sido el asedio que vos has vivido y que has podido ver que han vivido nuestros colegas allá en Nicaragua. Bueno, la situación para el periodismo en Nicaragua es muy difícil. No se ve el periodismo bajo el asedio, la persecución, el acoso, el hostigamiento de parte del gobierno del presidente Ortega. Entonces, por esta situación es que el periodismo está bajo asedio y es muy constante todo esto que está viviendo actualmente el país. Desde el primer día, desde el que inició esta rebelión de abril de los estudiantes, entonces los periodistas han estado ahí en primera fila dando cobertura a este tipo de situaciones y también han sido víctimas, al igual que todos los jóvenes, al igual que los estudiantes, al igual que toda la población en Nicaragua. El periodismo está bajo asedio, está bajo riesgo. Ya hemos visto que asesinaron al periodista Ángel Gaona, al igual que tienen detenidos, que tienen preso ilegalmente a Lucía Pineda Ubao, a Miguel Mora, igual y a otros muchachos que son estudiantes y que también son periodistas. Entonces, respecto a la situación que pasó en mi casa, yo decidí salir al exilio por el clima de inseguridad. Estuve casi un mes fuera de Nicaragua, estuve en España, luego decidí regresar. Acá cuando vine fue el miércoles de la semana pasada, hace una semana, y el día jueves por la mañana, ya el día viernes por la mañana, habían esas pintas que divulgamos a través de las redes sociales, a través de los medios nacionales e internacionales, para que se dieran cuenta que es una mentira, es una farsa el supuesto acuerdo de retorno para los exiliados. No hay una garantía de las personas que se encuentran en el exilio de poder regresar al país y que se les va a garantizar seguridad para poder estar acá en Nicaragua. Fuera de mi casa, en las paredes, pintaron "Daniel se quedó", y también quisieron escribir la palabra tranquera, y también en una bandera que nosotros pintamos afuera de la casa en azul y blanco, escribieron las siglas FSLN. Entonces sabemos que estos son actos de intimidación de parte del gobierno del presidente Ortega y de la señora Murillo, pero eso no nos va a intimidar, eso no nos va a amedrentar para poder continuar informando lo que está sucediendo en nuestro país, para poder decirle al mundo lo que está pasando en Nicaragua, cómo los nicaragüenses estamos viviendo bajo este clima de inseguridad, donde salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Entonces, contame, todo esto es lo que está pasando en nuestro país. Vos decidiste irte de Nicaragua por la situación del país. ¿Había en ese momento amenazas en tu contra que te hicieron decir, bueno, me voy? ¿Y qué te hace regresar? ¿En algún punto vos pensaste que podía estar seguro volviendo?
¿Y cómo se dan cuenta de que vos regresaste al país y automáticamente empiezan las amenazas? Contame un poco ese proceso en el que vos decidís irte, decidís volver y cómo aparecen esas amenazas en tu casa. Fíjate, yo decido salir acá en el país, estaba una situación horrible con periodismo, como en meses de crisis. Decido salir, me voy del país cuando yo estoy en el aeropuerto. Bueno, antes de eso, antes de yo salir, recibí amenazas vía telefónica, mensajes de texto, también a través de WhatsApp, a través de mi cuenta en Twitter, en las redes sociales, en Facebook y en mi cuenta de Instagram. Ahí me enviaban mensajes de odio de personas que me decían que mejor me callara o me atuviera las agencias, que dejara de informar. Afuera del canal donde yo trabajaba también se mantenía un operario de la alcaldía de Managua, nos tomaba fotografías y también anotaba en un cuaderno las horas que nosotros regresábamos y a la hora que nosotros entrábamos, como íbamos vestidos. O sea, esa situación de asedio fuera del canal donde yo trabajaba. A una cuadra de donde yo trabajaba, que es Canal 12, hay un retén que es prácticamente el anillo de seguridad de la casa del presidente Ortega. A una cuadra de la entrada del canal nosotros teníamos a un montón de policías, un retén. Ya hemos visto que ellos tienen un estilo de tranque también ahí afuera de las casas, porque ellos ampliaron el anillo de seguridad. Entonces siempre ahí policías de civil, policías motorizados, los que estaban resguardando las piedras canteras que tienen ahí, el perímetro de seguridad. Entonces, todo este clima, también cuando nosotros hacíamos nuestro trabajo en la calle, había personas que nos seguían, que eran motorizados. Entonces, nosotros teníamos miedo, de que algo nos pudiera llegar a ocurrir, porque igual tuvimos a la policía una semana casi fuera del canal. Ahí nos pedían nuestra identificación, igual nosotros lo denunciamos en su momento y eso también me llevó a tomar esta decisión de poder salir del país. Ya estando en Nicaragua. ¿Qué te hace regresar, Wilmer? Ya estando fuera de Nicaragua, yo regresar porque no sentí que esta decisión o lo que había hecho, que no iba a durar prácticamente. Es muy difícil. Personas creen que cuando uno sale al exilio es que uno ya tiene trabajo o, como dice el gobierno, que nos pagan el MRS o que nos paga la CIA o que nos paga el FBI, cualquiera de estas instituciones de Estados Unidos. Y no, pues nosotros salimos con nuestros esfuerzos, con nuestros ahorros, logramos salir del país, pero decido regresar porque la verdad me hacía falta mi familia. Sé que acá en Nicaragua es muy difícil por el momento ejercer el periodismo, pero sí estamos buscando oportunidades para poder regresar y por eso fue que regresé, la verdad. Y acá voy a estar, acá me voy a quedar, voy a seguir informando lo que está sucediendo. No me va a amedrentar esas pintas que hicieron o los mensajes que siguen divulgando a través de las redes sociales. Eso significa, Wilmer, que te tienen vigilado, porque ¿cómo se dan cuenta que vos regresaste y la intimidación, las amenazas escalan a llegar a algo más físico? Porque esto que me estabas mencionando antes es un poco en la escala de lo virtual, de las llamadas, pero lo que hacen en tu casa es ya presentarse y manchar y amenazar. Significa que te tienen vigilado, que hay alguien o de alguna forma están monitoreando tus movimientos y por ende tu regreso al país. Sí, cuando yo regresé de Nicaragua, acá a Nicaragua, en el aeropuerto a mí me pidieron para poder entrar mi pasaporte, la hoja de aduana. Entonces yo entrego normal todo eso. Y cuando el muchacho que me está atendiendo me pregunta ¿cuál es su profesión? Entonces yo le digo periodista, yo no tengo por qué ocultar a lo que yo me dedico. Entonces él me dice, usted es el de Canal 12. O sea, en migración, en el aeropuerto, ellos estaban conscientes de quién era el que regresaba. Entonces, cuando yo regreso, a mí me preguntan, ¿y usted se va a integrar mañana a sus labores? Entonces yo le dije que esa era información que no le podía dar. Entonces ellos ya sabían desde el primer momento que yo puse un pie acá en el país de que yo iba a regresar a hacer periodismo, de que yo ya estaba aquí. Y al día siguiente que yo regresé, yo salí a la pulpería acá cerca de mi casa y me encontré a una de las señoras de los CPC.
de acá del barrio, que son los consejos del Poder Ciudadano, que se encargan prácticamente de ser los operadores políticos del Frente Sandinista en todos los barrios de acá del país. Entonces, esa persona me vio, me saludó y yo cortésmente igual la saludé y yo seguí mi camino. Al día siguiente, que fue el viernes en la mañana, ya amanecieron las pintas acá en la casa, que cuando mi mamá iba saliendo al trabajo, ella fue que vio esas pintas y entonces me llamó, dijo, ven y ve lo que hicieron acá en la casa, y ella más bien se puso a reír porque está mal escrito, porque no se le entiende la verdad lo que querían decir, pero ella decidió también, mi mamá junto conmigo, que no la íbamos a borrar, que ahí la vamos a dejar, porque sería darle la oportunidad de que si nosotros pintamos que ellos vuelvan a escribir otros mensajes, y no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que vuelvan a escribir nada, por eso ahí nosotros dejamos las primeras pintas que ellos realizaron hace una semana acá en el exterior de mi casa. Vos te mantenés firme y decís que vas a seguir ejerciendo el periodismo y tratando de vencer la censura. ¿Cuál es el mensaje en este Día Mundial de la Libertad de Prensa para los nicaragüenses, para aquellos que no saben lo difícil que hoy ejercer el periodismo en Nicaragua? Bueno, estamos tratando de recuperar la llamada, el audio de la llamada con Wilmer. Vamos a ver si Winston Potosme detrás aquí de control de estudio nos puede ayudar a recuperar a Wilmer, con quien estábamos conversando. Él era periodista de Canal 12, como nos contó antes, sobre todo durante la época más pesada, más caliente de represión en Nicaragua. Él estuvo el 18 de abril en Camino de Oriente, dio cobertura a algunos de los hechos más trascendentales de este año de rebelión cívica en el país y tuvo que exiliarse en España, luego regresó a Nicaragua y al volver recibió amenazas ya un tanto más físicas, diciéndole que Daniel se quedó y queriéndole escribir tranquero. Él hizo pública esta denuncia, hizo públicas las pintas y nos estaba contando pues cuál ha sido su experiencia. Vamos a ver si ya tenemos de regreso a Wilmer vía telefónica desde Nicaragua. Bueno, dicen que no, que todavía no. Vamos a hacer una pausa y trataremos de seguir conversando con Wilmer en este día tan especial para aquellos que nos dedicamos a ustedes, a ser reporteros, a ser periodistas, a hacer comunicación y tratar de llevarle la información que muchos no quieren que llegue a ustedes. Ya venimos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.
Bueno, ya estamos de regreso. Lamentablemente no pudimos recuperar la conexión con la llamada que teníamos con Wilmer desde Nicaragua. Bueno, este es un día dedicado a la libertad de expresión, a los periodistas y al ejercicio del periodismo. Por eso vamos a hablar de la ley que fue aprobada hace 12 años y que sigue siendo un papel mojado de acuerdo a este reportaje especial de Radio Darío. Estamos hablando de la ley de acceso a la información pública, una promesa de campaña incumplida. Recibir y difundir información es un derecho universal y en Nicaragua es un derecho constitucional. La libertad de preguntar o de divulgar información en nuestro país se encuentra limitada y la información pública es aún más restringida. 12 años después de su aprobación, expertos y periodistas analizan la ley de acceso a la información pública, una promesa de campaña incumplida que luego se convirtió en una ley en papel mojado. 2006, año del acceso a la información pública. Diferentes sectores sociales demandaron la aprobación de un marco legal que obligara al Estado a rendir cuentas a la ciudadanía. Según Guillermo Medrano, consultor de programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la iniciativa de ley para fiscalizar la gestión estatal era promovida por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En aquel momento eran la fuerza opositora. En el 2006 estamos como en una etapa de pre-campaña, entonces muchos de los candidatos de la época utilizaron este tema como un tema de campaña, como un tema para promover el tema del acceso a la información pública, ¿verdad? Y que en ese periodo, recordemos el contexto, ellos eran opositores y como parlamentarios opositores promovían el acceso a la información pública y habían ofrecido dar su voto para que se aprobara la ley. Con 82 votos a favor, la ley 621 fue aprobada en mayo del año 2007. Desde ese momento, la ciudadanía podía exigir información pública para saber en qué y cómo utilizaba el Estado sus impuestos. Para los periodistas, significaba una herramienta legal que facilitaría la obtención de datos oficiales. Sin embargo, pronto el gremio se daría cuenta que Daniel Ortega, ahora presidente, no estaría dispuesto al escrutinio público. Se volvía un elemento de apoyo al periodismo de investigación porque la ley te garantizaba el hecho de poder acceder a documentos, a expedientes públicos que en otras circunstancias no estaba normado o no tenías acceso de manera fácil. Nos alegraba el hecho de contar con una herramienta que me iba a facilitar conseguir información que normalmente no está disponible y que por lógica debería ser transparente, pues debería ser abierta, pues. Claro, obviamente que hubo mucha expectativa de ver obviamente cómo esta ley se iba a desarrollar. Me imagino yo, para darle cumplimiento a la fachada de un gobierno que quería tener una apertura con los medios de comunicación independientemente del pensamiento, la ideología, el enfoque de la noticia que tuviese cada uno de esos medios. Se miró con buenos ojos en el país que al asumir Daniel Ortega la presidencia de Nicaragua en el 2007 haya entrado en vigencia esta ley, porque era como un signo de buena voluntad política, de querer transparentar la información en nuestro país. Sin embargo, eso no ocurrió, porque al poco tiempo de que Ortega entró al poder, si bien la ley estaba vigente en su periodo, se empezó a manejar la información pública de manera discrecional. Las buenas intenciones de la ley 621 se disiparon paulatinamente, mientras las oficinas de acceso a la información pública desaparecieron con los años. La Fundación logró documentar
que en ese momento, ¿verdad?, de 51 instituciones del Poder Ejecutivo obligadas, ¿verdad?, aproximadamente el 34% ya tenían instalada su oficina de acceso a la información pública. Entonces nosotros miramos que veníamos en una etapa de regresión. Aquellas oficinas que en algún momento, aquel 34% que habían visto, en algún momento ya para el 2010, para el 2011, ya habían desaparecido. En el ejercicio periodístico sobran los ejemplos del secretismo del Estado. Luis Galeano, director del programa Café con Voz, investigó al Ejército de Nicaragua cuando la institución era señalada de despojar a 2 ancianos de varias manzanas de tierra. La información fue negada. Nosotros conocimos de la información, quisimos tener acceso a los archivos del Ejército para verificar lo que teníamos en documentos que se nos habían filtrado versus la información oficial, que es lo que corresponde, ¿no? Tener los contrastes, saber la realidad y por tanto tener más cerca de nosotros lo que había ocurrido. Y simplemente desde el Ejército se nos dijo que no había espacio para eso, no tenían por qué brindar una información de eso, que cualquier cosa que necesitáramos estaba en el registro. Situación similar vivió Julio López, miembro del equipo periodístico Onda Local. López investigó el sonado caso conocido como Petrofraude. Hicimos la solicitud de información referida a las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela en la Dirección General de Aduanas, en la DGA. Sencillamente no hubo respuesta. Esa es una forma de negarte la información. Por su parte, Moisés Martínez, del periódico La Prensa, investigó la empresa productora de vacunas Meshnikov y los millones de dólares que el Estado ha invertido en ella. O sea, te lo pongo de ejemplo, hace poco publiqué el caso Meshnikov, que es la de la planta de vacunas, que supuestamente iba a estar operando ahorita, íbamos a ser un país productor de vacunas de primer nivel y todo. En ningún momento, a pesar de todas las evidencias que se presentaron, fue llamada la ministra de Salud. Entonces, lo mismo hubiese pasado con el caso Camusi hoy, pues hubiera sido enterrado por el mismo gobierno. Muy poca o nula información en el Consejo Supremo Electoral, información atrasada en el Banco Central, que es autónomo, o debería ser autónomo. Información casi inexistente también y muy difícil a veces de conseguir en el sistema judicial de la Corte Suprema de Justicia y todo lo que la Corte y el Poder Judicial engloba, y en todas las entidades gubernamentales y estatales. Y es así como el periodismo independiente batalla con el hermetismo de las instituciones, a pesar de la existencia de una ley que está lejos de convertirse en un instrumento legal que obliga a las entidades públicas a informar de su gestión. En un país donde incluso el presidente luce inalcanzable en actos públicos que solo cubre una maquinaria de comunicación oficialista, o donde los monólogos de Rosario Murillo son lo más cercano para obtener un dato oficial. 4.360 días aproximadamente que no están dando, es el dato exacto, que ahorita no lo hay, que no da declaraciones el señor Ortega a la prensa nacional, no da una conferencia de prensa, no da una entrevista a un medio nacional independiente. La decisión de la señora Murillo durante la campaña electoral de mantener a Ortega lejos de las cámaras, lejos de los micrófonos y lejos de las preguntas de los periodistas, y además de eso, una vez que se hizo pública su política de incomunicación, digo decir incomunicación porque no es de comunicación, indicando que no debía permitirse que los medios independientes contaminaran la noticia. Entonces pues pedir una entrevista a Ortega era como pedirle a Dios que nos apareciera tras la puerta y comprobar de que existe, una cosa así, ¿no? También esto obedece a querer tapar algún elemento de corrupción que pueda haber
en cualquier institución. Cuando vos no transparentás la información, es un indicio de sospecha. Bolivia, Cuba, Venezuela y Costa Rica son los pocos países de América Latina que no cuentan con una ley que establezca el acceso a la información pública. Los países que sí la tienen, como Nicaragua, comparten el reto común de garantizar el acceso cotidiano a la información pública, de modo que nadie sea restringido, ni los periodistas, y que demandar este tipo de información no suponga un riesgo para quien la solicita. Los países miembros de las Naciones Unidas se proponen para el 2030 garantizar el acceso público a la información y la protección de libertades fundamentales. Nicaragua justo atraviesa una grave crisis político-social y enfrenta el reto de restaurar la democracia, proceso que pasa por la fiscalización de todas las entidades públicas y el escrutinio social, exponiendo abiertamente el uso de los fondos públicos y la gestión estatal. Esto evita el clientelismo político y empodera a la ciudadanía. Yo no he pisado ningún despacho, ninguna oficina de ninguna institución pública desde que el presidente Ortega asumió en 2007. ¿Por qué? Porque no te dan pase, o sea, no he pasado de los portones. Lo más que he llegado tal vez al principio, 2007, 2008, es a alguna oficina de algún divulgador, pero de ahí no he pasado, ¿no? Y ahora ni siquiera eso, ni siquiera paso del portón. Entonces, lo que quiere decir, o sea, te das cuenta del grado de cerrazón informativa que hay ahora, pues, que es extremo, ¿no? De 13 años de censura de todo tipo, de 13 años de fraudes electorales, de 13 años de corrupción descontrolada, y siempre lo he dicho yo, el ladrón nunca va a querer que lo vigilen, nunca va a querer que haya alguien con un ojo independiente. Entonces básicamente lo que sucede es eso. La administración pública es de todo. Todos pagamos impuestos, ese dinero es dinero de todo. Tenemos derecho a saber cómo se usa. Aquí eso no ocurre. Eso es lo que se convirtió en un secreto de Estado. Se convirtió en un delito preguntar. El acceso a la información pública es una de las libertades que también está secuestrada, ¿verdad? Estamos nosotros ante un Estado mudo. En Nicaragua, con periodistas encarcelados, con periodistas detenidos, enjuiciados, con periodistas asesinados y más de 60 periodistas exiliados, no hay mucho que celebrar este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y como es prohibido olvidar, hoy precisamente en Nicaragua habrá un evento en el que se conmemorará o se recordará a Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora. Los datos del evento son en el PAC de Ispamer este viernes 3 de mayo a las 4 p.m. hora de Nicaragua. La invitación es abierta y estarán presentes familiares y especialistas en el tema de comunicación, familiares de Lucía y Miguel. Habrá canto, habrá poesía. Están invitados a esta actividad. Nosotros tendremos un enlace especial con Artículo 66, quien hará una transmisión en vivo para Voces en Libertad. También hoy en la tarde recuerden que está Cuarto Poder, así que no olviden sintonizarnos y seguirnos aquí en nuestras redes sociales y en las redes sociales de los colaboradores de esta alianza Voces en Libertad. Será hasta el lunes. Buenas tardes. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder.
Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas.